El fallo de la Corte Suprema que aplicó el 2x1 para un represor del Hospital Posadas y que generó fuertes movilizaciones ante el efecto cadena que implicaba una medida de estas características de cómo podría generar jurisprudencia y afectar a otros fallos que estaban allí en debate y que podrían también favorecer a represores, puso también en evidencia la realidad de la justicia. Como en las últimas encuestas el Poder Judicial aparece como el más cuestionado por la sociedad. 9 de cada 10 argentinos no creen en la justicia. Hablan de que creen poco o nada. Hoy es la institución de mayor descrédito en el país. ¿Cómo es que se llegó a esta instancia? ¿Por qué se pone en debate cada fallo? ¿Por qué se cree que no es en la justicia donde precisamente se va a encontrar esa reparación ante un delito? Para poder analizar este contexto, hemos sumado a la mesa de Teledero Federal al doctor Oscar Boni, ex juez en lo penal. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer que nos permita convocarlo aquí. Bueno. Doctor, en principio preguntarle, ¿le sorprendió el fallo de la Corte? ¿Imaginaba que había algo más que un análisis técnico por parte de los jueces que avalaron? Yo no sabía que estaba en estudio de la Corte y cuando leí el fallo realmente me sorprendió, porque creo que políticamente está fuera de época. Y porque jurídicamente tampoco responde a los parámetros que hay que analizar en esto. Digo políticamente, no política partidaria, sino que estamos hablando de la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado. Si estamos hablando de una democracia que tiene que generar anticuerpos para crecer y para mantenerse en el tiempo, este poder es el poder que tenemos que tener allá en lo alto. Entonces, políticamente creo que es desacertado. Porque los jueces tenemos que analizar las leyes. Las leyes no son unívocas, por supuesto, pero tenemos que estar también sabiendo qué pretende la sociedad de nosotros. Entonces tenemos que salir a la calle, escuchar, ver. No se puede fallar desde un escritorio. Y esa ha sido humildemente mi conducta en mis años que estuve en el Poder Judicial. ¿No es difícil hoy esa referencia en medio sobre todo de determinadas causas que promueven mucha presión social? Yo recuerdo haber dialogado, hace muy poco lo hicimos con el doctor Testa y lo habíamos hecho en otras oportunidades, que nos decían, por ejemplo, en la cuestión de la ley Bloomberg. Cuando la presión social modificó leyes, terminó provocando fallos que eran absolutamente cuestionables. Por delitos menores se daban 8 y hasta 10 años de prisión. A veces la presión social no es también una mirada equívoca porque apunta solo a la coyuntural, a la emoción violenta de la sociedad. Sí, es cierto, pero no tenemos que tomar como opinión pública solo la que transmiten los medios. Entonces tenemos que saber qué pasa más allá de la transmisión de los medios, respetándolos a ustedes, no, obviamente, por supuesto. No todo lo que aparece en un programa de televisión o en un escrito del diario es la realidad misma, ¿no? Exacto. Es así. Sí, yo he tenido en mi actividad, por supuesto, presiones sociales, de casos con mucha connotación. Y bueno, uno tiene que fortalecerse. Allí es donde uno tiene que ir más a la ley que en ningún otro momento. Ceñirse a la ley es mucho más fácil que hacer otra cosa. Entonces, si esto me permite divagar, porque realmente si uno lee el fallo hay una divagación impresionante, porque vamos para allá, venimos para acá. Esto, la ley del 2x1, que ya no está vigente, que se trata de juzgar, aplicarla para una persona que está acusada de lesa humanidad, no acusada, condenada por delito de lesa humanidad. Tenemos
convenciones internacionales que nos obligan a mirar esto. Entonces, no es solo la ley argentina la que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta todos los tratados internacionales que nosotros hemos firmado desde siempre. Tenemos que revisar. Entonces, esto cuando vi me llamó poderosamente la atención, porque podría haber sido elegido otra causa y no la de esta persona. O sea, probar con otra causa. Pero esta es realmente increíble que se haya elegido esto. Recién cuando hablábamos del fallo, usted ponía en evidencia algunas cuestiones jurídicas y políticas. Hay incluso también una denuncia por prevaricato, que vamos a ver cuál es el curso que se le da. ¿Usted cree que es posible un juicio político contra los 3 integrantes de la Corte que avalaron este fallo? Yo creo que sí, y no hay que asustarse de esto, porque es otra instancia más. El juicio político a los miembros de la Corte no va a volver atrás el fallo que ellos dictaron. No lo va a volver atrás. Ese fallo es respetado por todo el arco de la sociedad y tiene que ser respetado. Pero quien comete un error tiene que ser juzgado también. Entonces, cuando yo aplico mal la ley, sé que estoy sujeto a que me controlen. En el caso nuestro de primera instancia, segunda instancia, hay otras instancias que corrigen los fallos. Pero en este caso no hay una corrección del fallo. Hay una sanción que debe ir hacia quien se equivocó en el fallo. Por eso, a mí que haya un juicio político no me llama la atención. ¿Como en el Ejecutivo un juicio político a un juez es sinónimo de destitución? No. Ah. No, porque hay que juzgarlo. Y él va a tener... Digo, pero en caso de ser afirmativo el juicio político, de encontrar los culpables de lo que se lo señala. Sí, de hecho que la sanción es la destitución. Es la destitución. Y después cabe un análisis por el tema que dijiste vos recién, de la posibilidad de un prevaricato. O sea, eso es un delito. Los jueces ahora no pueden ser juzgados hasta tanto no sean destituidos. Después de destituidos, entonces sí, se lo puede juzgar penalmente. Porque quien aplica un fallo, quien aplica en un fallo una ley que no está vigente o escribe otras cosas que la ley no dice, o manifiesta jurisprudencias que no existen, todas esas son delitos que cometen los jueces y son pasibles de sanciones. Doctor, ¿por qué cree que se ha llegado a esta instancia donde 9 de cada 10 argentinos no creen en la justicia? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque en la división de poderes siempre el más cuestionado parecía el Parlamento, ¿no? Que en esa representación del pueblo había perdido cercanía, tenía que ver con la manera que se accede a la política y demás. Pero ¿por qué cree que se ha llegado a esta instancia de descreimiento por parte de la gente? Bueno, realmente hace mucho tiempo que se viene deteriorando esta relación justicia-pueblo. Se viene deteriorando porque evidentemente hay fallos, hay errores, pero además hay toda una campaña generada en torno a esto. Allá por la década del 90 yo integraba el Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios y también nos llamaba la atención. Y entonces contratamos a un encuestador e hicimos una encuesta. En aquel entonces estábamos un poco mejor que ahora, pero nunca estuvimos bien. Nunca estuvimos bien de decir, este es el poder en el que yo tengo que confiar. ¿Y cuál es el riesgo de que la gente no crea en la justicia? Y muy grave. Es un riesgo muy grave. Muy grave porque, digamos, la última instancia, valga la redundancia, es ese poder. Es donde nosotros vamos a decir, che, dígame, ¿tengo razón? No tengo razón. Y cuando uno llega ahí, no tiene otra cosa que hacer. Entonces,
es muy peligroso que la gente no confíe en la justicia. Y de hecho que, bueno, se puede trabajar, pero acá hay un contrato social roto. Yo entiendo que hay un contrato social roto. Esto también tiene que ver, doctor, con que durante mucho tiempo desde la justicia se entendió que hablaban solo a través de los fallos, que había como una instancia en la que veían a la sociedad desde arriba. Por ejemplo, hoy hay una discusión muy fuerte con respecto a las ganancias, a que los jueces paguen ganancias. Que en realidad uno tiene esta postura de que los trabajadores no deberían pagar ganancias, pero si lo pagan, que también lo paguen todos, ¿no? Esta cuestión de una instancia en la que el Poder Judicial se ha puesto en un lugar por encima de otros, que me parece que genera también esa mirada como clasista de la justicia, ¿no? De hecho que es así, y yo creo, y lo he dicho públicamente muchas veces, creo que nosotros tenemos que pagar ganancias. Si todos pagan ganancias, nosotros también. ¿Cuál es la parte finita de esto? Es no disminuirle el sueldo a un juez, por aquello de la Corte de hace muchos años, para que el juez no se sienta presionado a renunciar e irse. Entonces, esto es muy simple. Para pagar ganancias nosotros tendríamos que adecuar un salario X y de ahí en adelante pagar ganancias. O sea, no corregir, digamos, de un día para otro, sino que tenemos que corregirlo de alguna manera para que no genere otro tema como es el disminuirle el salario a un juez, que tiene que tener en ese sentido tranquilidad. ¿Tranquilidad por qué? Porque él está manejando cosas muy importantes y entonces tiene que estar con la mente en esas cosas importantes y no en esto otro de cómo alimento a mi familia. Entonces, igualmente hablamos de sueldos importantes, cuantiosos, no. De los más altos que puede recibir cualquier integrante de la sociedad argentina. Exacto. Simplemente son los mejores sueldos, tenemos los mejores sueldos, eso ninguna duda, y eso nos debiera obligar más, ajustarnos más a lo que tenemos que hacer. Doctor, sí. No, respecto de la edad jubilatoria quería consultarle porque este fallo también trajo de nuevo a la mesa de discusión esta cuestión, sobre todo a partir del pronunciamiento de Hickton de Nolasco, ¿no? Claro. Yo creo que hace bien a todos que cuando uno tiene una cierta edad tiene que retirarse. El ejemplo de Fayette es un ejemplo que no es alentador. Lo habían puesto como un símbolo y realmente sabemos que personas de esa edad y de más edad tienen capacidad para pensar y todo lo demás. Sin embargo, hay un desgaste que es muy importante. El juez, lo decía recién fuera de cámara, el juez tiene un desgaste muy importante. Entonces, no se puede jugar con eso. Nosotros estamos juzgando, en el caso de mis últimos 10 años de justicia, a personas que pueden o no ir preso. Y con anterioridad a personas que pueden perder o no su capital. Entonces, esto no puede quedar. Entonces, debe haber una auto-exclusión, pero si no la hay, tiene que haber una ley que diga, señores, hasta este momento llegamos. Se puede ampliar, evidente, pero no nos podemos quedar con algo. Yo creo que acá tenemos que distinguir en lo que es la función de lo que es el poder. O sea, yo tengo la función de juez. No es cierto que tenga poder. No tengo poder, tengo la facultad de aplicar la ley en un caso concreto, pero no soy poderoso. Y lamentablemente eso se confunde. Lamentablemente digo, porque veo en algunos colegas que creen que esto es un poder. No,
El poder judicial es un poder, pero los seres humanos que lo ejercemos tenemos facultades para hacer algo. Y esa facultad está limitada a nuestro conocimiento. Entonces, confundir eso es muy peligroso. Doctor, le hago esta última consulta. Usted nos decía hace 10 años que se retiró, Sí. que logró esa jubilación. En 10 años, ¿advirtió que hubo alguna señal por parte de la justicia de comenzar a debatirse? De no dejar que los otros la debatan, porque eso ocurre. Ocurre en los medios, ocurre en la política, la sociedad las cuestiona. ¿La justicia se debate a sí misma? ¿Se pone en juego lo que están haciendo? En algunos estamentos de la justicia se ha comenzado a hacer. Y te vuelvo a repetir, en la década del 90 nosotros como institución, como una agremiación que es la Asociación de Magistrados y Funcionarios, comenzamos a ver esto y empezamos a trabajar. Cosas cambiaron las autoridades incluso fuimos muy criticados porque nos dijeron cómo van a sacar a la luz esto. Esta encuesta debió quedar dentro nuestro y nosotros creímos que no, que esto tiene que saberlo la sociedad. O sea, la sociedad ya lo sabe. ¿Por qué nos vamos a autoengañar? Si nosotros sabemos que no estamos bien vistos, que tenemos 1.000.000 de cosas para corregir, corrijámosla. Y hay grupos de jueces que se reúnen y que tratan de modificar esto. Yo tengo entendido que acá, como ser el doctor Guadaña, es uno de los que está en este grupo de jueces que tratan de modificar. Porque, claro, hay que aplicar la ley, como dicen por allí sobre algunos santos, con un oído en el Evangelio y un oído en el pueblo. Y acá tenemos que cambiar la palabra Evangelio por ley, pero un oído en la ley y otro oído en la gente. Entonces, si tenemos la gente, sabemos cómo actuar. Doctor, la verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias por ayudarnos a formar parte de este debate de una justicia que necesitamos sea mejor Sí. irremediablemente. Sí, Muchísimas gracias. Para no avergonzarme personalmente, quiero que esta justicia cambie. Muchísimas Gracias por venir. doctor. Muy Gracias. amable. Gracias.